O sea, ¿y por qué crees que te interesaste en estas cosas? A ver, creo que es algo que siempre he tenido interés, pero principalmente desde la universidad. Ujú. Tipo cuando comencé a hacer mi trabajo de fin de carrera, teníamos que hacer un proyecto, una campaña de comunicación con un tema social. Ujú. Y bueno, la típica, ¿no? Los niños, los adultos mayores, mil temas ahí. Y comencé a investigar sobre el acceso de las niñas a la educación. Específicamente era eso el tema. ¿Por Hice con qué una te amiga. llamó eso la atención? Un poco porque, o sea, cuando comencé a investigar vi que ahí había una problemática, o sea, que había una brecha en el acceso entre las niñas y los niños, solo por el hecho de ser niñas, a la educación, o sea, a asistir a la escuela, al colegio, y obviamente eso te limita un montón de oportunidades y de posibilidades en tu vida. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que hay como otra realidad ajena a la mía, que es lo que les comentaba alguna vez, les decía que todo esto y este trabajo que yo he hecho y digamos, esta manera de vivir que tengo nace un poco desde una situación de privilegio. Ujú. Y es que sí, posiblemente yo no he experimentado esto en primera persona, ni he vivido este tipo de violencias o de discriminación, sí, a su manera, claro que todos lo hemos vivido, pero sí, desde esta posición de privilegio, pero que he podido ver realidades diferentes y que esas realidades son las que me han mostrado que existe una brecha, que existe una diferencia, que existe este tema de la violencia contra las mujeres y que está, digamos, enfocada o que está en mayor dimensión hacia las niñas y hacia las adolescentes. Ujú. Así es como yo me topo con esta realidad. O sea, te pasa con la realidad y qué fue lo que te llamó más la atención. O sea, hubo algo que te dolió, te choqueó o algo específico tal vez. O tal vez fue todo el proceso de investigación que te impactó. O sea, creo que fue darme cuenta que es algo estructural. O sea, no es que es algo de una persona que lo Ujú. vive y tal vez lo vive por alguna circunstancia puntual, sino que es como la estructura, la sociedad en sí hace y permite y justifica este tipo de violencia o esta desigualdad. Entonces, eso era lo que me impactó a mí, o sea, que no es algo de una persona o de un grupo, sino que es gigante, es de la sociedad en general que solo vivimos y pasamos como haciendo que los que no vemos esta realidad. Ujú. Cuando hablas de desigualdad, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué desigualdades viste? O sea, la desigualdad en general, en este caso que estamos Ujú. hablando, entre hombres y mujeres por un tema estructural, por un tema de estereotipos, o un tema de machismo, un tema de violencia, que se genera y que genera esta brecha y esta desigualdad en el acceso a oportunidades, Ujú. a derechos, a que puedas vivir una vida libre, sin violencia. Ujú. O sea, Pero era me más... parece, perdón, me parece tan importante esto que dijiste sobre el privilegio, porque es algo que yo creo que, no sé, muchas personas sentimos que como no lo hemos vivido, no nos podemos identificar y no podemos entender y tal vez como que nos quedamos más cómodos en el no hacer nada. Y es algo que yo también he sentido, o sea, yo, gracias a Dios, en mi vida no he pasado por violencia de género. Como tú decías, sí, todos hemos experimentado como micro machismo, micro discriminación, pero no a nivel que se ve en el país y en todo el mundo. Eh, y es como tan importante reconocer, a ver, yo no he vivido esto y tal vez yo no lo veo porque estoy en una situación privilegiada, porque he vivido mi vida como en esta pequeña burbuja donde no ha sido tan evidente. Pero muchas veces el reconocer que tienes un privilegio también hace que no sepas cómo actuar. Entonces, o sea, tú, ¿cómo te has sentido en cuanto a eso? Como que alguna vez has sentido que alguien te ha quitado el mérito porque no lo has vivido. Sí, puede ser. Algunas personas, como tú dices, piensan que solo puedes trabajar por esto o hacer Ujú. esto porque tú has experimentado, pero de cierta forma sí, entiendo lo que tú dices de que no has vivido una violencia tal vez física o Exacto, sexual, ajá. porque hay miles de tipos de violencia, pero de ley todos hemos vivido violencia
o acoso en las calles, o discriminación en tu trabajo. Ujú. Y ahí hay algo chévere también de identificar que la violencia contra las mujeres no necesariamente es solo para, por ejemplo, un mito, así como para mujeres de cierta condición o de cierto nivel económico. No, para nada. Tal vez el privilegio tuyo y mío ha sido por miles de razones, pero no necesariamente por nuestra situación económica o social o lo que sea, Ujú. porque en todo nivel, en toda situación existe violencia. Pongamos algo light, por así llamarlo, una empresaria. Una empresaria igual siente violencia, vive violencia en su espacio laboral, el famosísimo techo de cristal que se habla, que es no poder subir más, y que eso tienen las mujeres en todo el mundo. Y también pueden vivir violencia en sus casas, con sus esposos, con sus parejas, o sea, afecta a todas, digamos, ¿ya? Nuestra situación de privilegio tal vez es porque no hemos vivido ese tipo de violencia, Exacto. pero sí otros tipos de violencia. Y la discriminación que es como casi que naturalizada, o sea, casi que normalizada, Ajá. y que no, a veces decimos no es, pero cuando ya te pones a pensar o reflexionas dices, no, sí es una forma de como, ajá, de diferenciarnos, de separar, de generar brechas, de que no tengas las mismas oportunidades. Y la otra cosa que me parece demasiado importante es que, como decía, muchas veces por no haber pasado por eso, sentimos que no podemos entender y como que es más fácil o más cómodo como que solo quedarse callado. Ujú. Y algo demasiado importante sobre este tema es que este tema existe mientras haya nuestro silencio, como que mientras no hablemos del tema, nada va a cambiar. Entonces, capaz sentimos que no podemos hacer mucho al respecto, tal vez no todos como tenemos la misma vocación que tienes tú para realmente apersonarse del tema, pero sí, mientras se esté hablando de esto, es como que se rompe ese silencio que es lo que mantiene vivo la violencia de género en nuestro país. Pero otra cosa que también me parece súper interesante de tu historia es que tú conseguiste como que una plataforma en este tema de una manera súper diferente, que fue participando en un concurso de belleza, tal vez en el más importante del país o de la ciudad, pero al mismo tiempo eso es medio que contrario, o sea, hoy por hoy como que, no sé, los concursos de belleza están como ya casi vetados, más o menos, como que se siente como una idea totalmente del pasado. Ajá. Pero de esa manera como que tú encontraste una plataforma. Entonces, como que, ¿cómo sientes tú cuando piensas en esa parte de tu vida? Sí, tal vez ahora se puede ver como algo medio contradictorio, justo, Ajá. pero... y bueno, tal vez yo ahora pensándolo también es un tema que reforzaba esos estereotipos, o sea, tal vez hace bastantes años que estuve ahí, era como una forma normal, igual, o sea, no se veía mayor problema, conflicto en eso, y era una plataforma para poder hacer algo. Uh-huh. Pero ahora te das cuenta que tal vez esa no es la única vía, o sea, que no necesitas estar en un espacio, ya sea de belleza o un concurso o lo que sea, para poder hacer algo o trabajar por un tema que te interese. Uh-huh. Y en este caso, específicamente en ese concurso, bueno, tiene otro enfoque, sí, mucho más social. Claro, nunca sentí ni experimenté nada de discriminación y de violencia, como que no era parte de, pero yo entiendo que en muchísimos de esos concursos sí se generan esas violencias. Y sí, claro, si ahora me preguntas a mí como que lo volverías a hacer o estás a favor y tal, y te voy a decir que no, porque no estoy a favor de que tal vez sea la única plataforma para una mujer llegar a través de eso. O sea, ahora cuando Totalmente, lo piensas así es como absurdo. Tal vez para el momento no fue, pero justamente lo que tú dices, ahora nos ponemos a pensar en eso mucho más, reflexionamos mucho más, incluso ya se ve como que no es algo, o sea, literalmente casi que han desaparecido ese tema, esos tipos de concursos o que ya no son bien vistos, porque claro, no debería ser solo para las mujeres ese espacio como en torno a la belleza o cualquier, claro, cosas o sea, muy femeninas para
exaltar lo bondadosas que somos. O sea, no va por ahí el tema, sino más bien que refuerza muchísimos estereotipos que tenemos construidos nosotros. Pero al mismo tiempo me parece tan increíble, y o sea, al conocerte y como ser amiga cercana tuya, me parece tan hermoso como ver el trayectorio y ver que tal vez, era un concurso que refuerza esos estereotipos, que, o sea, tiene totalmente un enfoque social y, o sea, han hecho cosas increíbles, pero que tomaste eso y que lo usaste como plataforma para tener una voz. O sea, y es medio triste como tener que, como mujer, encontrar tu lugar para que alguien escuche tu voz, pero lo hiciste, o sea, lo lograste. Totalmente, lo que tú dices es perfecto, eso de encontrar tu voz. Claro, yo más bien cuando estuve ahí encontré como o sea, tuve más cercanía a ciertos temas, o sea, estuve como más en contacto con ciertos temas y bueno, también tal vez siempre tuve esa sensibilidad, porque muchas personas tal vez también estuvieron ahí, pero no despertó más. En cambio, a mí como que me definió en que sí, lo que yo tenía que hacer siempre era algo relacionado con el desarrollo, y es lo que, digamos, en lo que he trabajado y lo que he tenido experiencia todos estos años, ya más desde este otro enfoque, que era también lo que hablábamos de como de derechos, de garantía de derechos, y no como de asistencialismo o de ayudar porque pobrecitos, sino como un tema de reivindicación de derechos. O sea, como necesitamos que se cumplan nuestros derechos por igual para todos. Y en esa línea, como he trabajado en el sector público, ya más en línea de una política pública, o sea, no de algo como, ok, voy a hacer esto así desalineado. Como algo temporal, sino algo como cambiar realmente el sistema. Sí, exacto. Y eso es lo que ya se logra, obviamente ya después de muchos años con experiencia, con estudios, y eso es chévere, pero como tú dices, no es que necesitas hacer lo que yo hago para hacer un cambio. Digamos que la idea de todo esto sería que desde nuestros espacios, desde nuestros día a día, desde nuestros trabajos, de nuestra familia, generemos un impacto en algo tan estructural como es este tema de la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Y a ver, yo quiero meterme acá porque obviamente estaba medio casado, solo escuchando, porque a veces es tan difícil como hombre poder entender. Es decir, esta nunca ha sido mi realidad. Yo nunca he sentido una violencia de género, debe haberla, pero hacia los hombres. Y me acuerdo que muchas veces que escuchaba esto de violencia de género, uno lo que se viene a la cabeza es, la violaron, la mataron, y esa es la violencia de género. Obviamente como hombre, te digo, y muchas veces como ignorantes, lo que decía la Luz tan cierto es, a veces lo que hacemos es olvidar, o sea, ocultar y decir, no pasa nada, está bien, es que no es cerca mío, no es en mi país, o no es en mi ciudad, o no es en mi círculo, y creo que eso es heavy, pero parte de lo que yo he aprendido en todo este proceso de que trataba de repensar las cosas, incluso mi espiritualidad, ha sido esto de tratar de ser un poco más empático, es decir, tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona para poder realmente entender lo que está pasando, aun cuando entiendo que como hombre va a ser casi imposible para mí entender, porque una vez más, no he vivido. Entonces, sí quiero hacerles algunas preguntas a las dos, incluso porque estoy seguro que muchos de los hombres que escuchamos de esto tenemos preguntas, y al mismo tiempo tantas mujeres se deben frustrar porque dicen, ¿cómo ustedes simplemente no pueden sentir lo que sentimos? Y creo que por eso es que lamentablemente ha habido un ataque súper fuerte hacia las mujeres que defienden sus derechos, porque para muchas partes de la sociedad es, no, todo está bien, no hay nada, esto es un invento, esto de la violencia de género es un invento, pero vamos primero a ver, quiero preguntarles a ustedes específicamente, en su lugar de privilegio, como ya lo han hablado, porque es una realidad, ¿en qué punto ustedes pueden decir, aquí yo he sentido violencia de género? Porque una vez más, hay cosas que tal vez nosotros como hombres hagamos que no tenemos ni idea. Es tan normal porque vimos a nuestros papás, vimos a nuestros abuelos, vimos a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros amigos, pero hay algo específico en lo que ustedes puedan decir, mira, en estas ocasiones es cuando yo me he sentido violentada, por decir así. Yo doy un ejemplo, tal vez no violentada, pero sí como que se refuerzan estos estereotipos y que es algo súper común. Por ejemplo, en las cargas del trabajo doméstico, así se llama más técnicamente, pero es como la típica frase de, él sí me ayuda en la casa, ¿ya? Y es como que no debería ser así, porque más bien es un tema de ser un
un ser humano funcional, Decente. funcional, saber lavar los platos. O sea, nosotras no nacemos sabiendo lavar los platos o con ese rol así en la cabeza como nos toca, Claro. cuidar a los bebés, lavar los platos y además trabajar. Y más aún con los hijos. O sea, Ajá, y ¿cuántas más veces con los hijos. se escucha decir a una mujer como que no, es que es un divino, me ayuda un montón Sí, con mis claro. hijos? Y es como, ¿cómo que te ayuda? O sea, él es papá, o sea, es el Sí. papá. No Es te el está mismo. ayudando. O sea, los roles deberían ser compartidos. Ajá. Entonces ahí ya encontramos un tema que nos afecta a todas, porque claro, hay una sobrecarga de trabajo, es un trabajo no remunerado. Y eso, bueno, tal vez vean los ejemplos de nuestros papás, nuestros abuelos. Siempre eran los hombres, o bueno, ahora también sucede que se pueden desarrollar mucho más en sus trabajos, tener un mejor sueldo. Y tal vez eso muchas mujeres pueden decir, no, a mí me gusta y está súper bien, pero hay otras que tal vez esa decisión no es lo que No, ellas pero- querían, y más bien ellas también hubieran querido desarrollarse mucho más en sus trabajos, ganar mucho más, pero siempre esa carga del cuidado y del trabajo doméstico recae sobre la mujer. Ese sería como mi ejemplo. No Pero sé, eso es tan Laura. heavy, ¿sabes por qué? Porque es tan común escuchar eso, de que es que él también ayuda en la casa, que hasta yo me siento orgulloso de ayudar en la casa, pero no es algo por lo cual debería estar orgulloso, o sea, es Como que es lo parte mínimo de... que puedes hacer. Definitivamente, les digo, por eso como hombre creo que para nosotros es ponernos en el lugar de los otros, de las otras, en verdad, en su lugar, y poder ver más allá, porque es tan común, creo, esto de el orgullo de que bestia, o sea, hoy lavé los platos, hoy hice, aun cuando, tú sabes, yo ayudo bastante, pero No ayuda. no ayudo, exacto. Haces. Yo hago bastante, porque eventualmente sí, uno llega a pensar que bestia, qué buen papá. Ajá. Le cogía al guava o a la guava por 3 horas, le dejé dormir a la mamá, yo cociné mientras estaba acá. Esas cosas de chico creo que es tan difícil, pero creo que es importante que primero, o sea, como hombres, tener una mente abierta y decir, hay un problema ahí, porque es una tradición que viene por tanto tiempo, y al mismo tiempo decir, o sea, tratar de darnos cuenta. O sea, desde ahora nunca más diré, ayuda en la casa, sino O sea, hago mi parte. O puedes decir, pero digamos que por lo dentro, menos ya consciente. ajá, ¿sabes? consciente de que es tu responsabilidad. Es que claro, porque yo nunca, no me imagino diciendo, sí, mi esposa ayuda en la casa, o sea, porque o sea, jamás, sí, la Lu ayuda en la casa, me dirían, brother, o sea, obvio, pero no debería ser así. Ajá. O sea, entiendo que sí se puede poner complicado. ¿Alguna cosa que se te venga? O sea, yo como he pensado en algunos ejemplos, pero no sé, son ejemplos como el típico de que hablábamos que siempre los hombres nos interrumpen, como que no nos dejan terminar las ideas, o por ejemplo, cuando es dicho por un hombre es mucho más válido. Y como que tal vez ustedes no se dan cuenta porque no les ha pasado, pero es súper evidente cuando un hombre no te cree y cuando otro hombre lo dice, entonces ahí sí es válido. Pero Ya. no es de eso de lo que quería hablar. Lo que a mí más terrible me No, pasa, ya. me parece. Tengo pensamientos sobre eso porque Ya. sí, Sí. es bastante No, lo que a mí más Fuerte. tenaz me parece fuerte y real. O sea, uno se da cuenta, Ajá. pero bueno. es que sigue hasta el día de hoy siendo un insulto, como que qué nena, Ah, sí. como que, ¿me entiendes? Claro. Y eso me parece, Ya, no seas nena, claro. Eso ajá, es como de que, cajón. y yo he escuchado a tantos hombres molestarse entre sí y decir como que, ay, ella, así, como que fuera un insulto ser mujer. O Claro. como Pero, a ver, un ratito. juegas como una niña, corres como una niña. Ajá. Ya, Ajá. perfecto. Entonces, una vez más, desde una mente ignorante de hombre que está tratando de evolucionar, de ir más allá, la razón por la cual o sea, es obviamente denigrante el decir, ay, qué nena, es porque estamos, de cierta manera, diciendo las mujeres son inferiores, o sea, estamos atribuyendo una debilidad. Es porque estás diciendo que es malo que alguien tenga una característica femenina. Ya. Ah, ok. ¿Me entiendes? Perfecto. Es como que ¿por qué es un insulto ser como una mujer? O sea, ustedes no dicen entre ustedes, ay, qué macho. Y si dicen No. que bestia, Y si que no, macha, es un halago. Superioridad, ajá. Como que qué Sí. bestia, esa man es súper macha, no sé. Es Claro. porque es valiente, es, Claro, es claro. un halago. Oye, y creo que en nuestro círculo, o sea, en nuestra ciudad, nuestra sociedad es tan común usar estos términos. O Ajá. sea, Y entonces puede ser algo, o sea, puede parecer totalmente superficial, pero eso te muestra el Eventualmente, pensamiento. claro. O sea, te muestra la idea de que Sí, el ser totalmente. mujer es un insulto y tal vez para un hombre. va formando esa división de que el hombre es valiente
y que la mujer no lo es. Ajá, y que todas las características malas que puede tener un hombre es porque se asemejan al de una mujer. Ya. Y la otra cosa que topaste, esto de la interrupción, hijo de madre, o sea... Que casi me interrumpes. Eso es heavy, porque yo a cada rato, en verdad... Que casi me interrumpes En verdad, para decir, sí. No, es verdad, o sea, yo sí, o sea, ahorita que dices, y alguna vez que conversamos, es heavy porque es muy fácil interrumpir a una mujer por este complejo de superioridad con el que somos criados, por decir así. Sí, y sobre todo en el trabajo, por ejemplo. Me en imagino. los espacios laborales Me imagino. es súper común. Claro, es un tema de superioridad, es un tema de yo soy el que sé más, yo tengo la razón, y es súper fácil interrumpir a una y viendo mujer atrás, o decir lo mismo en otras palabras y ya, eso es exacto. lo que dice la Tiene valor. Y viendo atrás, en verdad, cuando ahorita pensando cuando me he reunido con parejas y hemos hecho algún tipo de trabajo, incluso en One y todo, es como que al hombre se le da más voz. Es decir, tú me dices, bueno, ya, tú qué me tienes que decir. Hijo de madre, eso es heavy porque, y una vez más, son cosas que tenemos que darnos cuenta, en verdad, para decir, o sea, no está bien. Sí, y pueden tenemos que chiquitas, cambiar. Pueden parecer claro, y incluso para algunos tal vez les parece exageradas, pero creo que es porque no tratamos de ponernos en el lugar de que qué feo debe ser que estás en una reunión y sabes que probablemente los hombres te van a mandar a callar o no van a darle valor a tus pensamientos como deberían ser. Es chuta. Sí, y de esas hay miles, o sea, hay miles de maneras en las que podemos hablar y ahorita solo estamos hablando de un tema otra vez privilegiado. No estamos hablando de la violencia con la que ahorita no nos podemos identificar nosotras. Claro, se estaba hablando justo de esta parte de la realidad de ustedes. O sea, y digo, como hombres, incluso ahorita me pongo a pensar, es tan fácil cuando estás manejando hacerte más el macho, el duro, con una mujer que con un hombre. Es más fácil pitarle a una mujer, es más fácil, qué sé yo, hacerle las luces que tal vez a un hombre, porque sabes que tal vez la mujer no se va a bajar, o por lo menos piensas, pero un hombre puede bajarse y sacarse la mano, que es un pensamiento estúpido, pero lamentablemente sí creo que funciona eso, o sea, entonces, sí, y claro, estas son cosas, digamos, como usted dice, de la parte de privilegio, o sea, estas cosas que tal vez algunas mujeres podrían soñar con que esa sea su tipo de violencia, pero tienen cosas mucho más heavy. En toda esta parte de tu estudio, claro, descubriste o investigaste, estudiaste que por una parte las niñas tienen menos oportunidad de acceso al colegio, ¿no es cierto? ¿Qué hay sobre las madres? ¿Qué hay sobre en estos grupos vulnerables realmente? ¿Cuáles son también ahí las injusticias o desigualdades que tú pudiste ver? Sí, claro, o sea, hay un tema súper interesante de las niñas, porque bueno, sí las mujeres en general sufren discriminación, diferentes tipos de violencia, pero las niñas aún más por su edad, porque si es que existe pobreza, ellas son las que, digamos, más consecuencias de esa pobreza viven. Si existe violencia, ellas son las más afectadas, incluso que los niños, hombres, por su situación y también por su género. Entonces, y bueno, y también algo que es como una consecuencia es el tema del embarazo adolescente. Y es que por causa de esta violencia sexual, muchísimas de ellas se quedan embarazadas. Claro. Y eso ya es un tema gigante, es un problema que les afecta a ellas directamente, porque claro, ahí sí les aleja directamente de la educación, muchas veces de acceder a trabajos. Si viven una situación de pobreza, esa pobreza se llama como un círculo de la pobreza, donde ellas siguen con sus hijos, con sus familias, porque es difícil salir de esa pobreza por una falta de oportunidades también, incluso por una exclusión social. O sea, es como que no veo que la gente diga como, es adolescente, sino que detrás va a decir como, ¿qué habrá hecho? De ley le provocó, es su culpa, cómo se le ocurre tan chiquita, bueno, miles de cosas. Y también un tema de físicamente, a veces sus cuerpos no están listos, viven violencia por ahí, viven violencia en los mismos sistemas de salud, de educación, o sea, son como las múltiples violencias en una sola adolescente o niña embarazada. Entonces, esa es, digamos, yo identifico como una de las poblaciones más vulnerables en este tema. Y que, claro, parecería que no pasa, y eso más bien, bueno, la estadística es de 6 niñas por día son madres en Ecuador.
de 10, 6 niñas. sí, de 10 a 14 años, y de 14 para arriba son como 148 niñas al día. O sea, es una problemática gigante. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que no escuchamos de esto? ¿O si escuchamos y nos hacemos los locos? Buena pregunta. No escuchamos porque está como naturalizado, invisibilizado, y como ¿para qué nos metemos en este tema? Tal vez no se identifica tanto la problemática. Incluso a nivel estatal es como, somos el segundo país en la región con la tasa de embarazo adolescente más alto. O sea, es una problemática gigante, así como la desnutrición. Pero tema de presupuesto, nulo. O sea, casi que el presupuesto se va para todo menos para esto. Entonces, sí, yo creo que ahí el tema es un poco la falta de prioridades para atender esta problemática. Y también tiene mucho que ver con esto de que todavía no se toma al tema de la violencia o a este mismo sentido de educación en temas de género como algo prioritario. Y ahí pueden haber muchísimas cosas y estereotipos como, ay, no, eso va a ser pésimo para los niños, hablarles de sexualidad, por ejemplo, o hablarles de las diversidades o del género, porque eso no deberíamos estar hablando. Pero más bien ahí vemos que el no hablar de esto, no educar de esto, luego tiene estas consecuencias fatales que son la violencia. Yo como niña no sé cómo prevenir, no sé ni siquiera qué es la violencia, entonces tal vez vivo eso. Normal. Y muchas veces termino embarazada por eso, porque claro. Por desinformación, por falta de educación. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que volcar el esfuerzo en temas de educación, de información, y también, bueno, el gobierno como una política pública clara para atender estos casos desde la prevención. Porque claro, como siempre en el Ecuador queremos ya cuando ya está el problema ahí a ver qué hacemos, cómo solucionamos, y nos cuesta el triple, pero si invertiríamos en la prevención, nos costaría la mitad. Y esto es un espacio de prevención. Es de informarnos, es de educar a la gente. O sea, como hombres, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas? O sea, nosotros y te digo, tal vez estoy hablando por un grupo reducido o tal vez un grupo amplio, te estoy hablando de mi experiencia personal, es para aquellos que tal vez decimos, estamos abriendo los ojos y queremos decir, o sea, hay un problema, o sea, definitivamente hay un problema y empieza conmigo. Como hombres, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué podemos hacer para que poco a poco tal vez cambie primero nuestra mentalidad, obviamente, y luego que nuestras acciones... Hay muchas cosas que pueden hacer, pero digamos algunas. Yo creo que la primera es no dar todo por sentado. O sea, lo que hablábamos, si es que a mí me dijeron que los hombres ayudaban en la casa, a mí me dijeron que los hombres pueden interrumpir todo lo que habíamos hablado, es como reflexionemos, ¿será que es verdad así? No, tal vez sí hay otras maneras de relacionarnos. Todos estos pensamientos como de superioridad, de inferioridad, de lo femenino que tú hablabas, eso es increíble, ese es el foco de todo. Es como, habla un poquito eso. Lo que decía Lalu, como que lo femenino es como inferior y lo masculino es superior, en todo. O sea, ¿esa crees que es la raíz? Sí, son estos estereotipos. ¿Pero por qué? A ver, repensemos. Tú como hombre puedes repensar y decir, tal vez no, o sea, ir más allá de lo que te enseñaron, de lo que te explicaron y de lo que crees que así es ser hombre, eso es ser hombre. Entonces, ir replanteando esto, incluso ir replanteando, por ejemplo, cosas como de los hombres somos más violentos. No necesariamente. No, ¿por qué? Eso es una construcción social igual. Entonces, primero eso de repensar, y obviamente hay muchísima información, o sea, si quieres ampliar puedes entrar a páginas, leer, estudiar más sobre el género, las construcciones, bueno. La siguiente que estaba pensando que también pueden hacer es como entender lo que tú decías, ser más empáticos con las mujeres, sobre todo con alguien que te cuenta algo de violencia. Entenderle, escucharle, darle un apoyo, buscar cómo redirigirle o guiarle, porque hay muchas veces que pasa, ay, pero ¿qué hiciste? Pero ¿estás segura que te pasó esto? Claro. Tal vez él no tuvo o sea, como estas cosas son muy frecuentes. Esto. Ajá, son muy frecuentes. Eso es clave porque por One yo he conversado con muchas parejas sobre todo, ¿no? Y había escuchado casos heavy, y me acuerdo de una persona que decía... Una chica que decía esto, esta persona se portó súper violento conmigo y la respuesta de él fue, es que tú sacas lo peor de mí. O sea, el hombre que se porta violento
lo justifica es que tú sacaste lo peor de mí. Entonces, claro, esta persona se sentía pésimo porque decía, ¿qué tengo yo de malo que hago que, según este man, él era mansito, santo, o sea, no hacía nada, pero por estar con ella, sacó lo peor. O sea, qué heavy, en verdad. Sí, ahí ves un clarísimo ejemplo. Ujú. Perfecto ese ejemplo. Y claro, como hombres sí a veces dicen, no, pero es que yo no sé qué hacer. Simplemente con que tú le escuches y le digas, no, ella no tiene la culpa o busquemos ayuda, o sea, sin revictimizar, sin volver a que esta mujer, ay, pero fue tu culpa, pero ni sé qué, pero, ajá, sácaslo, pero ¿qué habrás hecho para que le hagas sentir así? Y otra que estaba pensando era algo tal vez más, sí, algo más colectivo entre los hombres y es como no replicar este tipo de violencias. O sea, no sé, la típica, si es que te llega una foto de una mujer desnuda, que la típica que el novio le mandó al novio, pero él compartió, ahí es como que no es responsabilidad de ella porque ella tenía un acuerdo con esa persona, tenía un compromiso y él rompió este acuerdo y él está publicando. Ahora este es un tipo de violencia súper común y sobre todo en los más jóvenes. Sí. Y entonces lo que puedes hacer tú, ok, no es mi novia, pero ¿por qué voy a compartir esto? ¿Para qué voy a contar de esto? ¿O por qué voy a compartir chistes machistas o lo que decíamos de como vas en el carro y ay, de ley es mujer? O sea, todas estas cosas que uno dice y que en realidad yo a veces, o sea, yo no soy mucho como decir, ah, es que los hombres, sino como que también son víctimas, digamos, de esta construcción social que nacieron y te comienzan a decir así es, así es. Entonces comenzar a repensar y decir, no voy a compartir esta foto, no voy a repetir este chiste, no voy a hacer esto en mi trabajo. O sea, pequeñas acciones de tu día a día yo creo que cambiarían significativamente la situación. ¿Y por qué crees que a toda la sociedad, o sea, todos nosotros como sociedad, nos afecta la violencia de género? O sea, ¿por qué debería a todos importarnos? Más allá de lo emocional, que o sea, que obviamente quita la dignidad de estas niñas y le quita los derechos, mucho más allá de solo eso, ¿por qué crees que es un tema tan importante para el país? O sea, no solo para los afectados o afectadas, sino Ajá. en general. Eso es increíble. Cuando le ves ahí, a mí eso también me hizo pensar que era un tema gigante. Y es que cuando comienzas a entender esta problemática, no es un problema privado, es un problema público. Ya, entonces ahí hay miles de factores de que, ajá, no le afecta solamente a la persona que vive violencia. Primero que le afecta a todo su entorno, entre eso si hay hijos, si hay papás, si hay comunidad, si hay vecinos, todo. Pero también te afecta incluso en tu empresa, en tu trabajo. Te afecta a tu ciudad. Económicamente hablando, hay estudios que dan un costo de la violencia en cuánto pierde la ciudad, cuánto pierde el país, por miles de factores, desde salud, emocional, de que estas mujeres dejan de trabajar, dejan de generar impuestos, dejan de ser productivas. O sea, hay millones de factores alrededor que te limitan y que incluso te generan que, o sea, te hacen que no crezcas como país y como ciudad. Si tú ves nivel de violencia versus nivel de crecimiento de países tal vez más desarrollados, es proporcional. Es proporcional. Entonces nosotros seguimos hablando de esto como algo del día a día y también se ve en cómo crece la economía del país, en cómo nos desarrollamos como sociedad. O sea, es un problema gigante. Increíble. Sí, no, es que te digo, para mí es súper duro porque, una vez más, vuelvo a esta parte de que a menos que, obviamente, las mujeres están haciendo, y obviamente hay diferentes grupos que luchan por las mujeres, grupos feministas, cada uno, digamos, por su arista, por el lugar que más le apasiona, pero, y corrígeme, tal vez es un trabajo durísimo, pero tal vez el punto de quiebre recae en que los opresores se den cuenta o que los opresores reconozcan, porque obviamente, y es increíble la lucha que han hecho por tantos años, pero ¿qué pasa si es que aquellas personas que son los causantes siguen ignorando o siguen diciendo, no es tan grave, son unas exageradas, son unas locas? ¿Me cachas? O sea, digo, eso me llega a mí para decir, o sea, tenemos una y otra responsabilidad con hombres incluso para topar el tema cuando veamos estas cosas, ¿no? Que no es fácil. Pero ¿te parece tal vez que es un poco idealista pensar que podemos cambiar o crees que sí hay la posibilidad de ver una sociedad mejor específicamente en este tema?
Sí, o sea, yo creo que hay como hacer pasos en firme, o sea, pasos que en verdad se noten un cambio. O sea, como tú dices, no es un tema de las mujeres, porque si lo vemos así, nunca vamos a lograr nada. Si nosotras nos reunimos todos los días a tratar de cambiar esto, pero la otra mitad no cambia, es imposible. Ahí sí yo veo imposible. El tema es que es una responsabilidad de todos. Sí es gigante, o sea, sí, no te puedo decir va a cambiar en pocos años, porque como les digo, es estructural, es de la sociedad. Pero creo que se pueden hacer cambios importantes, sobre todo si es que comenzamos a reflexionar de estas cosas. O sea, eso, ponerle como en este espacio a hablar de esto y decimos, tal vez no es normal, no deberíamos seguir viviendo así, sí puedo cambiar esto, sí puedo relacionarme desde una forma más positiva con las mujeres. Sí, en todas mis relaciones de pareja, pero también con mi mamá, con mi hermana, con mis hijas. Que cuánta responsabilidad tiene un papá con su hija. Y con sus hijos. Y con sus hijos. O sea, claro, con sus hijos. Entonces, ¿cómo les voy a criar a estos hijos? Claro. Entonces, hay cosas increíbles que como hombres pueden hacer. Y que es parte del cambio. Sin eso, no vamos a lograr nada. Así es. Y creo que ahí, o sea, ustedes son la ayuda perfecta, porque digo, o sea, para ti, mi amor, o sea, tu ayuda a mí personalmente es decirme, mira esta actitud, mira esto, o sea, y creo que tal vez eso me va a ayudar a concientizar un poquito más, pero ¿qué sucede, digamos, estos son problemas que tal vez están en nuestras manos, es decir, es mi responsabilidad por mi entorno, por lo que yo puedo hacer, tengo una responsabilidad ahora contigo, obviamente contigo, Tali, con otras mujeres, pero sé que también hay algo mucho más profundo, que son justo estos grupos extremadamente vulnerables. Y una cosa es decir qué lindo hagamos, otra cosa es hacer. Y obviamente sé que tú estás haciendo esto con Aliada. Entonces cuéntanos un poquito qué es Aliada, qué es lo que hacen, incluso cómo podemos de cierta manera involucrarnos, apoyar, ayudar para que esto siga expandiéndose este mensaje, esta manera de pensar. Sí, Aliada es una fundación, una organización sin fines de lucro. Y lo que hacemos... ¿Que le empezaste tú? Sí, comenzamos hace un año con la idea. Yo empecé con la idea, pero que ahora ya ha ido creciendo un poco más. Y lo que buscamos es justamente lo que hablábamos hace un rato, prevención de la violencia. Claro, como para segregar un poco es énfasis de niñas y adolescentes, pero también pensando que estos son las nuevas generaciones. Entonces tal vez es mucho más difícil trabajar con adultos o con adultos mayores para cambiar estos patrones de comportamiento. Pero en cambio si trabajamos con los niños y las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, es muchísimo más fácil porque es como que están aprendiendo todo. Y qué mejor que puedan aprender desde esa edad algo que en verdad va a impactar positivamente su vida. Entonces hacemos un tema de prevención de violencia de diferentes maneras, desde las redes sociales, eso ya es algo que ustedes pueden hacer, también seguirnos, leer lo que ponemos. ¿Cómo están en Instagram? Instagram como aliada.es. Perfecto. Y en Facebook también. Ya, muy bien. Y en TikTok también. Es que, claro, es el canal perfecto para los adolescentes. Pero también hacemos talleres, justamente donde trabajamos todo esto súper lúdico, no es un taller, una cátedra, sino como que jugamos, trabajamos y entendemos de, cierto que yo puedo ser hombre y puedo ser más sensible, cierto que soy mujer y puedo ser súper valiente, o sea, cosas que ni siquiera ahora para nosotros es difícil ponernos a pensar eso, pero para una niña tú le dices, ¿eres valiente? Sí, de una, soy súper valiente. Y que eso es chéverísimo, como las niñas cuando son chiquitas, sí, son valientes, corren rapidísimo, son lo máximo, pero mientras más crecen, es como, no, ya no soy tan valiente. ¿Pero por qué? Alguien solo te va diciendo que ya no eres tan valiente. Y lo mismo a los hombres. Hacen eso, claro, no, pero estás con vestido, no sales de ahí. Es como, sí, quería saltar. La otra cosa que quisiera que nos cuentes es esta campaña en la que tú estuviste involucrada. Cuéntanos cómo se llamaba. Bájale a la cosa. Bájale a la cosa. Eso era chévere. Ahí hicimos como un poco de todo lo que hablamos ahora. Era una campaña con el municipio, cuando yo trabajaba ahí, y era como una de las principales problemáticas era la violencia en el transporte público, que es algo que igual de ley tú y yo hemos vivido, y es de las calles, caminas y de ley te gritan, te chiflan o como te silban, te sirven, y todo esto. Y ya viéndolo algo así como, qué incómodo, y bueno, sigo con mi vida, pero no era así nomás, porque nos encontrábamos con casos de niñas y jóvenes y mujeres
que se tenían que subir al transporte público y les pasaba de eso para arriba y que eso ya les hacía que dejen de ir al trabajo, que dejen de ir a los estudios, que tengan temas psicológicos, emocionales. Entonces hicimos una campaña que era, bueno, era una política pública más estructurada, entonces todo un funcionamiento para a través de un mensaje de texto, las mujeres mandaban el mensaje y se activaba un protocolo de atención especializado donde te acompañaban, te explicaban tus derechos, qué puedes hacer, puedes denunciar o incluso se le cogía muchas veces al agresor para que no vuelva a hacer eso y muchas veces sí tipifica en el Código Integral Penal el tema de abuso. Algunas acciones y sí existieron algunos casos de detenidos. Fue súper interesante, incluso fue como reconocido a nivel internacional porque era como el uso de la tecnología para solventar esta problemática social. ¿Cómo era la alarma? Ah, sí, había una alarma que mandabas el mensaje y dentro del bus sonaba algo como acaba de pasar un acoso, por favor, tenga respeto a quienes están a su alrededor, no me acuerdo exacto el audio. Y era chévere porque hablábamos de la sanción social y era lo que hemos hablado hoy. Que no solamente esta pobre persona que mandó el mensaje que tiene miedo, que tiene vergüenza y que todo cae sobre ella, sino que la misma sociedad escucha esto y diga, ay, qué vergüenza esto. Ser el agresor. O sea, qué horror, esto no es normal, cosa que se veía súper normal antes. Qué vergüenza que... Entonces era esta sanción de toda la sociedad. Sí, o sea, como que capaz no todos los casos podían llegar a ser penalizados, pero se estaba hablando del tema, o sea, se estaba otra vez rompiendo el silencio y se estaba incomodando al agresor, aunque sea tal vez una manera como pasiva, pero se estaba incomodando, que eso como ya de por sí es importante. O sea, ¿tuvieron buena recepción de esta campaña? Sí, súper buena. Me acuerdo, teníamos más de miles de mensajes durante todo el tiempo que funcionó. Los protocolos estaban súper bien armados, teníamos psicólogos, abogados, o sea, todas estas personas iban al lugar y si tú querías la atención te acompañaban. Te acompañaban a poner una denuncia o te daban una terapia, porque ya les digo que esto emocionalmente te afecta. Claro. Entonces te acompañaban con terapia y bueno, también la policía obviamente porque era un tema de un delito, iba la policía y a nivel internacional fue súper reconocido, estuvo como entre las mejores prácticas de esos años y creo que lo que más llamaba la atención, como la Lu dice, es la sanción, esta de romper el silencio y de incomodar, esa palabra me encantó. Incomodar, ajá. Esa es la palabra perfecta, incomodar. ¿Tú, Tali, te consideras feminista? Sí. Sí. ¿Y qué le dirías? Porque yo también me considero feminista, pero hay tantas maneras de ser feminista y hay como, o sea, es un grupo tan grande y tan diverso, pero una de las cosas que yo he escuchado que más es como la queja que tiene la gente es como estos grupos más extremistas, que tal vez se vuelven un poco violentos, que tal vez hacen marchas de maneras que incomodan al que no está de acuerdo. ¿Qué opinas de eso? Sí, opino que el feminismo como tal es un concepto gigante y abierto. O sea, ni siquiera se le puede poner una definición. Si tú googleas, no hay una definición, hay miles. Claro. Ya es como estos conceptos súper amplios. Y además es un concepto medio como que sí de movimiento, pero también de teoría. Entonces muchas mujeres pensadoras del feminismo le han dicho, no, para mí el feminismo va por acá. Y otras, no, para mí va por acá. Entonces no es como que todas estamos de acuerdo en qué es. Pero eso también me parece que es chévere porque le da diversidad, le da amplitud. Y de los grupos, claro, cada una yo creo que se identifica con lo que es. O sea, tal vez si para mí salir y grafitear es mi forma de chévere. Para mí no es desde otros aspectos, pero yo sí me siento feminista y tampoco creo que otra persona me pueda decir, no, no eres porque no grafiteaste, o viceversa, o yo le puedo decir a la otra, no, no eres porque tú grafiteaste. Son diferentes formas. Obviamente, sí, no estoy de acuerdo tampoco en que se genere violencia. La verdad, en las marchas que yo he ido y como en las acciones que yo he ido tampoco son muchas, pero en lo que yo he estado no es que he visto un tema de violencia así como ni siquiera pensar a la violencia que sí viven las mujeres. Pero claro, también siento que es como una buena carta
que han sacado los grupos como para desprestigiar estos movimientos y decir, pero a ver, como que, ¿qué le buscamos? ¿Qué están haciendo mal? Claro. Grafitean, o son violentas, o sea, como que, o se desnudan, no sé, como algo para justificar. Para desacreditar, la lucha, claro. Entonces también va por ahí, pero a veces como que yo siento que no hay que ahogarse en un vaso de agua y es como, pasa eso en todo, en los animalistas, en 100%. Los taurinos, en los, o sea, en todo. Entonces creo que es una lucha noble, válida. Es que, y sabes, con esta parte, o sea, ponerse a pensar un poquito, cuando uno está completamente afuera, claro, ve estos actos y la primera reacción es fácil, decir, es que la violencia, es que esto, es que bla, 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 insultar los llanos de apodos y todo, pero qué duro debe ser que tengas que llegar a ese punto para ser escuchado. Exacto. O sea, debe ser extremadamente frustrante que hablas, pides, luchas, igual no pasa nada. Y que tengas que llegar a ese punto de desesperación, decir, o sea, ya por Dios, escuchen, ¿no? O sea, me parece, no debe ser fácil. Incluso en las marchas políticas pasa eso. Así es, o sea, exactamente. Nosotros somos un buen país lleno de bullas y marchas. Sabemos que hay días que se les va la mano. O sea, hay días que ya se pega el policía con el otro, el mismo que está reclamando sus derechos. Y sí, o sea, no estoy justificando estas violencias, pero lo que tú dices, ya llegas a un punto en el que es como, a ver, necesito que me escuchen, necesito que vean lo que estoy viviendo, necesito que vean esta realidad. Y lo que me pareció increíble que tú dijiste, o sea, súper, súper buen punto, es como que sí, tal vez algunas marchas llegan a ser como que se desnudan, como que grafitean, tal vez destruyen algunas cosas, pero no lamentablemente, pero nada de eso se puede comparar con la violencia que las mujeres viven día a día. Es como que no justifico la violencia, sí, no justifico, pero también como que por cuánto dolor han tenido que pasar para que les pongan atención. O sea, tipo, es no sé, o sea, cuánto tienes que aguantar hasta tú también decir como que, bueno, pero ahora escúchame a mí. Y no sé, me parece tenaz, porque en verdad, si es que ya te pones a ver, tal vez nosotros no conocemos a mujeres que, no sé, les han matado, pero ¿qué hay de estos familiares de chicas que les han matado o que les han violado? Como que obviamente están bravos, obviamente están indignados, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo todos no estamos? Pero cuando lo ves desde afuera y cuando no te afecta a ti, sí es como que qué bestias, que qué violentas que son. Y lo mismo, o sea, con cualquier otro tipo de tema. Social. Ajá. Y de marcha, o sea, pero es como llegar a ese punto, lo que tú dices me parece súper importante, como escoger tu lucha. O sea, para mí el feminismo es que cada mujer puede elegir. Y entonces, y tal vez, hay mucho por explorar y hay mucho por aprender. Y la otra cosa súper importante es, estamos aprendiendo. O sea... Eso es... Creo que esta parte es una problemática muchísimo más grande de lo que estamos hablando. Es decir, es la puntita del iceberg, porque es una problemática mucho más profunda, o sea, más, no sé, heavy. En verdad, heavy que toca hacer algo al respecto. Y lo duro, perdón, te interrumpí, justo hice lo que no tenía que hacer y lo hice. Pero eso es porque tú eres hablador, ¿no? Sí, o sea, te gusta hablar. ¿Eso me dices? No, te gusta hablar. Ya. Eso también. Dice, eres hablador. Tampoco vamos a caer en eso. En que a ti solo te yo gusta puedo hablar. A ti te Sí, gusta me hablar. gusta. Es que tengo preguntas. Y lo duro es hacer esta lucha sola. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, gracias a Dios tienen, entre las mujeres sí, se unen chévere. y todo, pero qué feo tener que luchar esto. En tu caso, estás casado con el doctor Campuzano, mi gran pan, el Nico. Qué feo si es que él no te ayudara. Si él no te ayudara, ¿cómo te apoya él? Porque imagino que, claro, para él, o sea, chévere. escuchar las historias que tú vives, escuchar las perspectivas, escuchar las realidades, o sea, él lo hace parte de él también. Y tiene que haber alguien atrás que te diga, o sea, ojalá tu pareja te diga, sí, sabes que estoy contigo. Sí, yo creo que cuando tú decides tener una pareja, tiene que acoplarse a ti, a tus pensamientos y todo. Es difícil porque, claro, ha sido un proceso de mucho tiempo de conversar de estos temas.
yo creo que él sí ahora reflexiona muchísimo, no da todo como ya esto es porque es así, ¿no? Sino lo piensa, lo medita, desaprende, esa es la palabra aquí. En los hombres un poco desaprender y en las mujeres también desaprender. Y sí, es un apoyo fuerte porque a la final, como tú dices, yo a veces le cuento los casos, lo que está pasando, las historias, entonces él tal vez como que tiene más de primera mano la situación. Claro. Es más fácil para él relacionarse con el tema porque dice, ay, mira esta historia es real, pasa. Entonces para él se puede conectar más con estos temas. Pero claro, no es la realidad de todos los hombres y no tiene por qué serla, pero sí puedes comenzar a buscar esto que habíamos hablado antes de qué hacer desde mi punto, desde mi posición. Sí. Ahora, 2 preguntas para terminar, Tali. La primera, ¿te consideras una persona espiritual, una persona creyente? Para ti, ¿quién es esta persona o para ti quién es Dios, por decir así? Sí, yo siempre he sido creyente, creo en Dios. Tal vez no mucho en la iglesia como institución, pero tengo una muy buena conexión con Dios gracias a mi mamá, creo. Ella siempre me llevó por ahí y creo que es algo importante en mi vida también porque esa parte espiritual sí me ayuda a llevar esta parte más tangible y dura y triste, que es un poco lo que he encaminado a mi trabajo ahora más. Y como que me puede dar este balance. Y también por este mismo hecho de creer en Dios y creer en una justicia, que era un poco lo que yo me llevo de él, es esta parte de trabajar por algo justo, porque todos se nos respeten nuestros derechos, porque todos somos iguales, o sea, va bien encaminado, va bien, digamos, va en línea de lo espiritual. Que justo era mi segunda pregunta, es cómo esa creencia que tú tienes te lleva a vivir el ahora, o sea, te lleva a hacerlo práctico para que tú puedas hacer algo por alguien más. Sí, bueno, lo mío es un poco más claro porque digamos que desde la fundación sí hacemos algo directo por alguien más, pero claro, en el día a día y si no existiera la fundación, creo que el hacer algo por alguien más es pensar en que somos iguales, en que debemos tener un mundo más justo, más equitativo, con igualdad de oportunidades para todos, en el que todos podemos elegir, como tú dices, o sea, que no por ser hombres tienes esto y prefieres esto, sino que podamos elegir libremente. Y eso nos lleva a un tema de realización, de felicidad, que creo que está bien en línea de lo espiritual o de lo que pienso yo que Dios quiere para nosotros. Y la razón por la cual te hago esa pregunta es porque, claro, hay una pésima concepción de que aquellas personas que no son espirituales no tienen esta conciencia de justicia o no quieren un mundo mejor. Pero que creo que es una pésima percepción. Conozco muchas personas que son espirituales, digamos, de esa manera, no son creyentes así como más o menos en un Dios como lo creemos nosotros. Sin embargo, para aquellos que sí tenemos esta experiencia o que parte de nuestra vida es importante esto, creo que es clave como decía, el decir, a ver, estoy acá por un corto tiempo y tengo que hacer algo por alguien. Y creo para mí en verdad ha sido de repensar las cosas y decir, no puedo esperar a que me muera o algo más allá, sino qué tengo en mis manos hoy por hoy y cómo abro mis oídos en verdad para aquellas personas que no se sienten escuchadas, para aquellas personas que se sienten opacadas, que se han sentido violentadas. Entonces sí creo que y que bueno, esta parte que dices que esa creencia te lleva a hacer algo, porque creo que para mí es lo que está produciendo esto, que mi creencia me lleve en realidad a no solo hablar, sino a hacer algo. Y por eso también como que es un honor tan grande tenerte aquí, Tali. Gracias en verdad por venir y por compartirnos tu historia y abrirte y contar tantas cosas. Pero es como una de las maneras en las que nosotros estamos pensando cómo hacemos de este mundo un mejor lugar, en serio. O sea, y cuáles son esas personas que no están siendo escuchadas y cuáles son esas víctimas de la desigualdad y cómo podemos involucrarnos. Entonces,
lo que hemos querido hacer es como abrir nuestra mente, abrir nuestra perspectiva y nuestros oídos a escuchar otro tipo de voces y de esa manera explorar y ver de verdad, cómo podemos hacer que la vida de los demás sea mejor. Así es que gracias, Tali, ¿verdad? Gracias por gracias a ustedes. enseñarnos y ahora a poner en práctica. Sí, a poner en práctica y me encanta igual conversar con ustedes, gracias por invitarme. Porque lo chévere, y yo creo que ustedes tienen en sus manos algo súper potente, que es este espacio y es esta llegada a tanta gente, que a la final también se vuelve como una guía, son una guía en muchísimos aspectos. Y esa guía tal vez espiritual, no espiritual, como quieran, esta guía tiene que estar como con los ojos abiertos a estas realidades, a entender que hay que dar apertura a tal vez estos grupos más vulnerables. O sea, ustedes tienen en sus manos muchísimo poder y es chévere lo que están haciendo y que también puedan abrir a más voces, más diversidad. Así que, como siempre, Gracias, les felicito. Gracias, y considera a Juan un aliado y aliada. Muy bien. Igual, es que, igual aliada. bien, entonces que Bien. obviamente esperamos volver a tenerte acá y ir mucho más profundo, así es que gracias, Tali.